Vamos a hablar de la inflación y cómo nos pega, en todo caso, la guerra en Ucrania si continúa. Mario Di Constanzo, como siempre, bienvenido. Al contrario, Yoli, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, hicimos el trabajo en calle para preguntarle al auditorio el aumento de las gasolinas y hemos hecho diferentes trabajos con el aumento, por ejemplo, al limón, al aguacate, a la tortilla, y todos dicen que van al alza, pero no necesariamente es lo que escuchamos en la versión oficial. Mira, desgraciadamente, pues aquí hay una confrontación, no es lo mismo, yo te diría, ni siquiera lo que a veces dice el INEGI que ha habido de inflación, comparado con lo de que las amas de casa, las familias, están comprando diariamente o a la quincena o cada mes en los almacenes, en las tiendas de autoservicio. Esto es, pues evidentemente, porque las formas o la canasta que utiliza el INEGI para medir, pues es una canasta muy amplia, ¿no? Por ejemplo, la inflación en los alimentos, en los productos agropecuarios, pues ha sido casi del 16%, según reporta hoy el INEGI. ¿Por qué se da esto? Que eso es lo importante. Desde luego que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha tenido, yo te diría, dos efectos que le pegan muy fuerte a la inflación. Primero, el incremento en el costo de los energéticos. El petróleo ha rebasado pues la barrera de los $100, $105 por barril el petróleo mexicano, 110, 115 dólares por barril otro tipo de petróleo, el West Texas o incluso el petróleo Brent. Ahora, ¿cómo impacta y por qué impacta? Mira, México consume diariamente aproximadamente 170 millones de litros de gasolina. El precio del petróleo impacta o representa casi el 57% del precio final de la gasolina. Si a eso le añadimos, y tú recordarás que a principios del año el gobierno llevó a cabo un ajuste de más o menos 6% en el IEPS, en el famoso impuesto especial de la gasolina, pues esto todavía tendió mucho a elevar su precio. No obstante que el gobierno ha ofrecido o ha buscado cómo mantener un estímulo fiscal a este energético, pues evidentemente el hecho del consumo de gasolina en México, de lo que implica o impacta el precio del petróleo, pues hace imposible ya que el gobierno con estímulos fiscales pues pueda contener este impacto. Yo te diría, si por ejemplo hoy el gobierno, como lo ha querido anunciar y lo ha querido señalar el presidente, buscara mantener el precio de las gasolinas, pues el costo fiscal, porque de alguna manera nos costaría a todos los contribuyentes, sería de casi 283 mil millones de pesos. Cifra que se va a comer pues a los excedentes de petróleo que podamos tener por esta venta de petróleo, esta exportación de petróleo. ¿Qué es lo que no está haciendo el gobierno que debería de hacer? Bueno, antes de eso, otro efecto que ha sido pues muy fuerte a nivel mundial es el incremento en el precio del maíz y del trigo. Por eso es que la tortilla ha aumentado y otros productos. ¿Qué es lo que no ha hecho el gobierno? Me parece aquí que lo que no ha hecho el gobierno es establecer subsidios focalizados, no generalizados. Evidentemente, se aplica el subsidio generalizado, pues va a poder medio contener los precios de la gasolina, pero va a haber un punto en que ya no pueda, como lo estamos viendo hoy en día, aún y cuando trate de subsidiar. ¿Qué diferente sería, por ejemplo, si hoy el gobierno otorgara estímulos fiscales, por ejemplo, al transporte de alimentos? ¿Para qué? Pues para que estos costos no se reflejaran en el precio final del maíz o de los derivados del maíz, de los alimentos derivados del maíz u otros productos. Esto no lo ha hecho, por ejemplo. Sí. Importamos el 70%, el 60% de la gasolina que consumimos. Debió de haber en algún momento, desde diciembre, como se le advirtió, sí, haber moderado incluso los incrementos al IEPS y así empezar a generar estímulos fiscales para que la actividad productiva pueda seguir produciendo y trate de mantener los precios, porque a esto se añade el incremento a nivel mundial que está teniendo el gas natural.
Entonces me parece que el gobierno sí tiene un doble discurso al decir que tiene todo controlado, que los precios no van a aumentar, y día a día las amas de casa ven que les cuesta más hacer la despensa, o a los jefes de familia que tienen que ir a los almacenes a hacer la despensa, pues ven que en día a día, porque además es una realidad, que hoy pagas mucho más. ¿Qué Mario está pasando? Lo está pegando al poder adquisitivo, que por mucho o poco que haya sido el aumento al salario mínimo, ya quedó rebasado por los incrementos que hemos tenido. Hoy el INEGI... Sí, se habla precisamente de una inflación en febrero que no se había registrado en un mes desde el 2000, y según algunos expertos la inflación podría llegar al 8.5% de seguir sin tomar estas medidas que bien mencionas, sin prepararnos para una guerra más larga con estas afectaciones a los energéticos, a los granos. Sí, definitivamente. Hoy incluso el propio gobernador del Banco de México, Jonathan Heath, le señalaba que lejos de haber indicios a que la inflación empiece a bajar, al contrario, va a seguir rebasando incluso la meta del 7%. Yo te diría, como lo habíamos platicado en tu programa en ocasiones anteriores, pues por lo menos el primer semestre del año se ha visto reforzado con el tema del conflicto bélico, y se ha visto reforzado porque los energéticos van a seguir subiendo en la medida que el conflicto no se calme. La comida, por ejemplo, Ucrania es casi el granero de Europa, es decir, de ahí se surte o se vende maíz, trigo, nosotros lo importamos. Tú recordarás que al campo aquí en México se le han recortado recursos presupuestarios desde esta administración, entonces se ha hecho la tormenta perfecta. Descuidados o olvidado el campo mexicano en cuestiones presupuestarias y encarecido el precio de estos alimentos afuera. Entonces estamos importando caro, pues necesariamente los precios se reflejan. Pero esto es en gran medida consecuencia de lo que ha dejado o lo que el gobierno dejó de hacer fundamentalmente en el 2020 y 2021, cuando vivíamos la crisis del COVID. Entiendo que la parte del conflicto bélico es algo que nadie esperaba, pero tampoco hicimos nada en ningún momento por evitar lo que se podía evitar en el 2020 y 2021. Y, por ejemplo, temas presupuestarios, el olvido al campo ha sido un tema recurrente desde 2019. Incluso el programa de fertilizantes, que ha sido muy criticado por incluso la Auditoría Superior de la Federación, hoy los fertilizantes también están incrementando su precio porque además los traíamos de Rusia. Entonces, me parece que el gobierno está pasmado, no ha sabido qué hacer, no ha querido hacer algo más, piensa que con subsidios generalizados va a resolver el asunto y no hay dinero que le alcance en este momento a unas finanzas públicas que ya de por sí estaban deterioradas, y que además la ley no establece que los excedentes petroleros se utilicen para subsidios generalizados. ¿Qué podría estar haciendo el gobierno con estos excedentes ahorita? Invirtiendo en inversión física. ¿Para qué? Para crear empleos bien remunerados. Mario, que esa es una de las mejores recetas para evitar la inflación. Pandemia, los 2 primeros años, guerra ahora 2022, viene la reforma energética justo en este periodo. Tú dices que el gobierno está pasmado, pero ¿hacia dónde va la pobreza? Porque estaba mal, creció bastante en esta primera mitad del gobierno, pero ¿viene lo peor? Yo te diría que sí, porque además a estos indicadores de pobreza se está sumando la pobreza laboral. ¿Qué es la pobreza laboral? Pues las personas que tienen un trabajo, que reciben un salario, pero que este salario no les alcanza para adquirir una canasta mínima básica de consumo, que ese es precisamente el indicador relevante en este momento, y que en los datos del INEGI, este índice, esta inflación de la canasta básica mínima de consumo, que son alimentos básicos, es lo que más se está disparando y a lo que se enfrentan las familias diariamente. Entonces, y ahí es donde debería de estar enfocado el gobierno, y definitivamente no lo ha hecho. Creo que, por ejemplo, como te digo, si en este momento se generara mayor inversión física pública, si se promoviera la inversión privada y no se estuviera peleando con ellos o con un ánimo, yo te diría, pues destructivo,
se estarían generando empleos y habría inflación, sí, pero habría empleos remunerados y ahí más o menos se mantendría el poder adquisitivo. Aquí nos vamos a gastar el 80-83% de los excedentes petroleros en mantener o querer mantener, tampoco lo ha podido hacer, una promesa política del presidente en detrimento de la pobreza, en detrimento de la desigualdad, y esto va a seguir, yo te diría, que por lo menos el primer semestre del año. ¿Qué está sucediendo? Estamos teniendo o vamos a tener 6 años perdidos. Ya tenemos, como tú dices, lo de la pandemia, el poco crecimiento o el nulo crecimiento en 2019 y ahora el conflicto militar en el 2020. Mario Di Constanzo, como siempre, muchas gracias por estar para el auditorio de Mega Noticias. Al contrario, Ley, buenas noches. Buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio. Igualmente, buena noche. Ya sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas en nuestros próximos espacios informativos y también, por supuesto, en las redes sociales. Oiga,